Bueno, compas, si quieren vamos arrancando, ahí ya David se le está complicando, pero me dijo que le vayamos metiendo, ya estamos grabando, después lo vamos a estar subiendo por redes, así lo pueden ir compartiendo. Pero nada, le queremos dar arranque a esto, que ya son como las 5:15. Nada, estuvimos pensando como agrupación, como con Davito, en esto de pensar a reflexionar y empezar a generar conocimiento nacional y popular. Nos encontramos ahí con un archivo de bastantes libros y bastante material audiovisual a nivel de distintos autores y de distintos, dentro del peronismo, bastantes referentes, y se nos ocurrió hacer la Peronteca. Es un espacio ahí donde podemos reunirnos con compañeros para reflexionar sobre distintos libros. Está Jaureche, hay varios libros de Perón, de Evita. Bueno, ahora después vamos a compartir el link como para que lo vayan ir chusmeando. Y queríamos dar arranque a este espacio con un conversatorio donde podamos reflexionar, hoy justo en una fecha muy especial para todos nosotros. Así que nada, la idea es ir charlando con los panelistas que ahí los presenta Pepe y meterle, rosquear un rato. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, ahí como decía Maxi, como que la idea es, bueno, este espacio surge un poco por la idea esta de poder lanzar una biblioteca virtual del pensamiento nacional y latinoamericano. Y bueno, estuvimos haciendo un par de reuniones y decíamos, bueno, ¿qué día hacerlo, no? ¿Cuándo arrancar? Digo, estuvimos dando vuelta y bueno, nos parecía que el día de hoy, como el día también del pase a la inmortalidad del general Perón, era un día interesante como para meternos en estos temas, abrirlo y darle lanzamiento a un espacio que bueno, esperamos que sea el primero de muchos encuentros. No son temas que en general, o sea, la verdad que la idea también es recorrer autores y discusiones que no siempre están muy presentes en la academia y que muchas veces también pasan por el costado, pero que bueno, que hacen a nuestra historia como pueblo y que hacen también a los desafíos actuales que tenemos como movimiento nacional. Y bueno, para eso hoy pensamos en armar una primera actividad, de poder pensar y recorrer el pensamiento estratégico de Perón y recuperarlo también a partir del modelo argentino con el proyecto nacional, como esa gran guía, nada, como creemos que esa es una gran guía para pensar los desafíos actuales de nuestro campo, así como también los programas históricos del movimiento obrero y demás. Pero bueno, nos parecía que era un gran putapié arrancar desde acá. Así que bueno, hoy para eso nos acompañan, con el Frey dice Francisco, para mí es Patico. Francisco Correa, que es un compañero sociólogo, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, trabajador del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, de UPCN, o sea, militante UPCN. Bueno, y Arix Recalde, que es sociólogo, doctor en comunicación, y es secretario de investigación y posgrado en la Universidad de Lanús. Que bueno, justamente venía diciendo que estos temas del pensamiento nacional no pasan a veces del costado de la academia. Bueno, Lanús hay un ejemplo también de toda una usina del pensamiento nacional, y bueno, está bueno también que esté Arix acá para compartir con nosotros. Así que bueno, si querés podés arrancar vos, Tico. La idea es que hagan una exposición un poco los dos y después nos metamos en hacer intercambios, reflexiones, preguntas. Así que metele, Tico, nomás. Bueno, compañeros, compañeras, primero y principal les agradezco la invitación. Un poquito más incisivo en esto de que en las facultades o en la universidad no se ve el pensamiento de Perón, no se ve muy poco. Nosotros, en este caso con Aritz, creo no, él es un poquito más grande que yo, creo que tiene 3, 4 años más que yo, incluso cursamos algunas materias juntos, nos hemos cruzado en los pasillos, y tenemos la misma historia de ver cómo la facultad que nos vio hacernos sociólogos no se lee en lo más mínimo a Perón.
Es decir, yo me recibí en el año 2008, donde entré en el 2000 a cursar, y yo puedo decir que terminé la carrera sin haber leído un texto de Perón. Sí, 8 años leía comentaristas sobre lo que significaba el peronismo, o lo que significaba el proceso histórico del peronismo, pero no había leído a Perón. Por lo tanto, es muy complejo y muy difícil, porque hay una ingeniería que se arma en la academia que tiene que ver con, primero y principal, y por eso hay que retomar la cuestión del pensamiento estratégico de Perón, de que se lo considera al peronismo y a Perón como un movimiento político, pero en ningún momento se lo pone en escena como un líder político, como un pensador estratégico que ha construido teoría. Por lo tanto, no se lo analiza al peronismo en la universidad porque supuestamente no tiene teoría, porque supuestamente el pensamiento del la peronteca, y yo sé que hay muchos compañeros y compañeras que están acá que han leído mucho a Perón, y compañeros que quizás todavía no se han sentado a leer todo el pensamiento de Perón, o por lo menos varios de los libros de Perón, y yo les aseguro, y se los digo porque me ha pasado a mí, no es porque me lo contaron, que cuando uno lee el pensamiento de Perón se da cuenta el por qué tiene que ser ocultado. Cuando uno lee a Perón, se da cuenta el por qué tiene que ser ocultado. Por el enemigo. ¿Por qué? Porque es un pensamiento, y cuando uno habla, y digo, para empezar a meternos ya en el tema de un pensamiento estratégico, y lo que voy a tratar de hacer es poder bajarlo a lo concreto para a qué nos referimos con el pensamiento estratégico, incluso desde dónde se para Perón para pensar ese proyecto que él encarnó y sintetizó en un momento histórico, pero que responde a una tradición histórica que él retoma. Pero cuando uno habla del pensamiento estratégico, uno puede decir, bueno, ¿qué caracteriza un pensamiento estratégico? Y un pensamiento estratégico obviamente tiene una tradición histórica, ¿sí? Él retoma una tradición histórica de nuestro pueblo, e incluso el pensamiento estratégico es un pensamiento integral, es decir, es un pensamiento que incorpora aspectos que tienen que ver con la totalidad de la vida. Y cuando uno habla de la totalidad de la vida, habla de cuestiones que tienen que ver con aspectos económicos, aspectos políticos y aspectos culturales y filosóficos. Y el problema de cómo destruyo o cómo obstaculizo la posibilidad de pensar o de mirar un pensamiento estratégico es fragmentándolo, dividiéndolo, o obviamente más fácilmente, y lo que se nos aparece es de los deslegitima. Es decir, pero hay visiones que lo más simple de ver es la deslegitimación. El pensamiento de Perón no tiene pensado, el peronismo no tenía una filosofía, no tenía un modelo económico, no tenía un modelo político. Digo, eso es lo más claro de dilucidar cuando se deslegitima el peronismo. Pero también hay otra forma, y por eso hablo de la integralidad, que tiene que ver con la fragmentación de ese pensamiento del peronismo. Entonces se habla, y ahí viene la universidad y las facultades que son paradigmas en eso. Entonces te hablan de el primer Perón, el segundo Perón, el tercer Perón, pero en realidad que es un tercer Perón que retoma el primer Perón, y en un momento hay un proceso de fragmentación del pensamiento del peronismo que uno no sabe por dónde entrarle. No sabe por dónde entrarle y no sabe de qué manera uno debe retomar ese pensamiento en aspectos económicos, en aspectos políticos y en aspectos filosóficos y culturales. Porque eso es lo que hace del peronismo el movimiento nacional más importante que tuvo nuestro país.
el movimiento nacional más importante que tuvo nuestro país, tiene que ver con que ha incorporado una tradición histórica, y Perón mismo lo dice, incluso para no caer en visiones liberales, de creer que Perón era un genio, que era un dios, que era, y se lo aleja tanto en un momento que uno no entiende el contexto y no puede, de alguna manera, tratar de pensar estratégicamente cómo hizo Perón. Porque Perón también nos invita a actualizarnos doctrinariamente. Ahora, si nosotros idealizamos a Perón y lo ponemos allá arriba como es único, irrepetible, eso, de alguna u otra manera, tiene un obstáculo que nos imposibilita pensar de qué manera y en qué condiciones pensó Perón para que nosotros podamos hoy pensar un proyecto estratégico o incluso con ser continuadores de ese proyecto estratégico. Entonces, como primer gran definición del pensamiento estratégico de Perón, ustedes piensen cuando abordan, o metodológicamente cuando abordan el peronismo, el pensamiento del peronismo, lo tienen que ver como una cuestión integral. Acá no hay un Perón que piensa la economía, un Perón que piensa la política y un Perón que piensa las cuestiones doctrinales. Si no se piensa la lógica de una doctrina que se basa en función de un modelo político y económico, y eso hace a una comunidad que se realiza en el devenir de la historia, no podemos pensar el peronismo. Entonces, no podemos tomar la parte de Perón que más nos gusta, porque si no también nos pasa que tomamos la parte de Perón que más nos gusta y de alguna manera, bueno, sí, somos peronistas en esto, pero somos contradictorios, entonces decimos que el Perón que pensó el desarrollo de las industrias estratégicas en un momento histórico determinado, que si se quiere, su ícono es el desarrollo del pulqui, por ejemplo, y después hablamos de que somos peronistas del desarrollo de la soja, como pasó en un momento histórico en Argentina. Entonces me parece que somos peronistas que tenemos que desarrollar la cuestión de la soja transgénica y de los grandes negocios. Entonces, digo, y vuelvo, cuando uno retoma el pensamiento de Perón, tiene que comprender la integralidad de su pensamiento. Y tiene que dar cuenta de los aspectos por lo menos de tres planos: lo económico, lo político y lo cultural. Entonces, y ahí vamos a meternos con una tradición del pensamiento del peronismo que él mismo se identifica como un pensamiento sanmartiniano. Él dice, yo soy un continuador del pensamiento sanmartiniano. Y él, en un discurso que da en la Escuela de Defensa, en el 44, en la ciudad de La Plata, él plantea una cuestión de una discusión que había en esa coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con dos pensadores, fundamentalmente alemanes, que son Ludendorff y Van der Goltz. Son los dos pensadores que retoma Perón, pero él le da un sentido sanmartiniano. Y acá vamos a ver cuál es el sentido sanmartiniano que él le da. Van der Goltz, él era un teórico alemán que planteaba esta idea de la nación en armas. Es decir, empezar a pensar que la cuestión estratégica de cómo pensar lo militar ya no se debía pensar en términos de lo instrumental, es decir, el ejército, sino que estábamos en una etapa, el ejército y las tres fuerzas, digo, estábamos en una etapa donde el enfrentamiento ya nos debía poner a una nación organizada, porque era una guerra incluso que nos podían atacar los recursos naturales. Por lo tanto, si yo no pienso a una nación que se organiza en armas, es decir, que cada uno tiene su función en esa guerra, yo lo que puedo pensar es esta cuestión de la instrumentalización de la guerra. Es decir, la instrumentalización del enfrentamiento. Es decir, que creer que la guerra solo es una cuestión instrumental. Problemas que sucedieron después en stickers. Perdón.
Problemas que incluso sucedieron en la década del 70 con pensar la instrumentalización de la batalla política. Entonces, y lo podemos retomar y me imagino que Aritz algo va a decir de esto. Digo, acá hay una cuestión que tiene que ver con esta idea de la nación en armas y la guerra total, es decir, como dos grandes conceptos que se discutían en esa época de pensadores alemanes, y él dice, esto en Argentina ya sucedió. Esto en Argentina ya sucedió. ¿Cuándo fue que sucedió esto en Argentina? Y ahí es donde él retoma esta tradición sanmartiniana, porque él dice ya la nación, y este concepto de nación en armas ya fue organizado por San Martín en el cruce de los Andes. Es decir, en el cruce de los Andes no se pensó la lógica instrumental de la guerra. Es decir, se pensó una idea de una tradición incluso popular de nuestro ejército, pero se pensó a todo ese conjunto del pueblo que aportaba incluso en términos militares, pero también aportaba en términos económicos de producción, en términos militares, y ahí lo incorporamos a Fray Luis Beltrán, que era un cura, es decir, que era un cura que producía las armas, es decir, la pólvora, una cuestión contradictoria, digamos, un cura que era parte de los ejércitos sanmartinianos que producían la pólvora allá en el Plumerillo, es decir, en toda esa tradición histórica que ha hecho de San Martín poner a una nación y no solo al ejército en función de un objetivo común que tenía que ver no con liberar el país de Chile, sino con construir las provincias unidas del Río de la Plata. Digo como otra cuestión a tener en cuenta. Cuando nosotros analizamos la historia en la actualidad en relación de, o posterior de la cuestión de los países, habla de una visión de la derrota histórica que tuvimos, porque este no era el concepto territorial que planteaba el ejército sanmartiniano o esa tradición histórica. Por lo tanto, cuando uno piensa, y vuelvo, cuando uno piensa en términos de el desarrollo de un pensamiento estratégico, piensa la integralidad, y en este caso Perón retoma esta tradición y él dice, esta tradición estaba en nuestro pueblo. Esta tradición había sucedido. En ese sentido también él es continuador del pensamiento sanmartiniano. Es la de poner a toda la población en función de un objetivo común que es liberar las provincias unidas del Río de la Plata. En ese momento táctico era llegar a Perú por mar. Entonces, digo, primer cuestión a tener en cuenta, incluso de esa tradición militar, política, que Perón lo hace como una tradición, digamos, como alguien continuador de todo ese pensamiento. Porque uno tiene que saber que para ser profundamente popular, para ser profundamente reconocido por tu pueblo, e incluso para construir una doctrina, no se construye de los libros. La doctrina es la sistematización de una tradición histórica que ya se viene construyendo en nuestro pueblo. No es que Perón se sentó a escribir la doctrina y dijo, esta es la doctrina para nuestro pueblo, sino que lo que hizo fue sistematizar y sintetizar una tradición histórica de nuestro pueblo que tiene que ver en esto con este aspecto. Pero también retoma toda una tradición histórica que muchas veces se olvida, y más en la academia, que tiene que ver con, ustedes piensen que esta idea de el mundo de la justicia social, o incluso la idea del justicialismo, o incluso la idea de pensar en el aspecto social de la vida, tiene que ver con una tradición de dos encíclicas papales que para ese momento se hacían presente y se discutía en ese contexto. Una es la Rerum Novarum de León XIII
y la otra es 40 años después, 40º año. 1891, 1931. Ustedes piensen, estamos hablando, bueno, a veces lo que sucede es que en la academia se aprende a Perón, que existió el 17 de octubre del 45 y sale a escena el 17 de octubre del 45. Ahora, si uno no retoma las tradiciones históricas, puede cometer incluso este error de depositarle a Perón cuestiones que incluso existían en la tradición histórica. La genialidad de Perón, si uno quiere, es entender la coyuntura mundial, entender las tradiciones y nuestra historia y poder construir un proyecto que sea viable y que responda a los intereses de la nación. Digo, ahí está la genialidad de Perón, porque uno, y ahí cuando uno retoma las lecturas de Rerum Novarum y 40º año, que son dos encíclicas papales, ahora uno está más acostumbrado a las encíclicas papales más comprometidas. Digo, ayer Francisco les dijo a los sectores financieros que dejen de guardar la plata en las guaridas y dejen de especular y pónganla a producir. Digo, pero en esa coyuntura se discutía esta cuestión de poner en escena un problema político que había, que era que el sistema económico, el sistema político de la consolidación del capitalismo estaba generando un problema que era que el mundo de lo social no estaba atendido. Entonces, lo que sucedía era un crecimiento del desarrollo industrial, un crecimiento de las grandes potencias industriales, pero se excluía los aspectos sociales de la discusión. Las encíclicas papales Rerum Novarum y 40º año lo que vienen a hacer es a poner en escena la cuestión de la centralidad de lo social, de la justicia social. No lo dice con estas palabras, justicia social, pero dice sí la idea de el mundo de lo social, e incluso se introduce una discusión que tiene que ver con la posterior síntesis y que se construye de la tercera posición de las dos propuestas que existían en ese momento. Uno tiene que ver con las estrictamente capitalistas, que tenía una visión liberal e individualista de cómo se debía desarrollar ese proceso, y otro que tenía que ver con las posiciones más de izquierda para ese momento, que es lo que, digo, el peronismo plantea, y en este caso estas encíclicas planteaban, era no se resuelve de ninguna de esas dos maneras y de ninguna de esas dos formas. Por lo tanto, la cuestión incluso del proceso de sindicalización, del proceso de consolidar derechos a los trabajadores, está también en estas encíclicas. ¿Sí? En estas encíclicas lo que sucede es un planteo de crecer en procesos de sindicalización y de derechos de los trabajadores. El problema que hay es que nosotros tenemos una visión liberal de las encíclicas papales, que solo leemos la parte donde se critica al comunismo. Entonces, obviamente, uno lee una encíclica papal de la Rerum Novarum y obviamente que sí critica al marxismo de la época. Pero ustedes sigan leyendo, porque muchas veces lo que sucede es que no se siguen leyendo las encíclicas, sino que se va a ese aspecto, y acá estoy yendo directamente a la cuestión académica, digo, y a lo que se discute en la academia, se discute eso, pero cuando uno sigue leyendo, es una profunda crítica también al sistema capitalista, y a cómo se resuelve en el sistema capitalista. Digo, esto pasa con las encíclicas, se pasa con las encíclicas y lo traigo a la actualidad en discusiones que tienen que ver con lo que salió hace poco en función de lo que planteaba Francisco del destino común de los bienes. Y parece como que Francisco es comunista. Entonces se instala en el página 12, en C5N, esta idea de que sale a criticar a la propiedad privada y el destino común de los bienes, y tenés a Infobae y La Nación que dicen, ¿vieron que era comunista?
entonces lo que se arma es un bloque histórico que no nos permite pensar lo más potente que dice Francisco en estos planteos, que tiene que ver, como es esta tradición, que tiene que ver con la discusión en torno a la participación de los trabajadores organizados. Como lo estoy diciendo yo, lo dice. Como lo estoy diciendo yo, lo dice. No es que estoy inventando y y eso es un planteo muy profundo de la historia y la tradición que tiene el peronismo de la tercera posición. Ustedes se van a encontrar en las discusiones de todo el pensamiento del peronismo que tiene que ver con incorporar esta idea de, y la coyuntura histórica así lo fue, de no pensamos la lógica de el capitalismo que en ese momento se consolidaba, ni la propuesta del comunismo. ¿Sí? Hay una tercera posición. El problema es que, obviamente, si yo en la academia no lo discuto, en los espacios políticos no discuto estas cuestiones de la profundidad del pensamiento de Perón, cuando me dicen, vos sabés que en Argentina había un líder político que pensaba una tercera posición y tenía una concepción de economía, una concepción de la política, una filosofía que justificaba todo eso, obviamente que, ya lo decía Jauretche, hasta por una cuestión moral yo lo voy a descreer. ¿Por qué? Porque no lo leo, no lo conozco, no lo discutimos, no lo charlamos. Y esta tercera posición se presenta incluso en este aspecto de lo social como continuador de una tradición histórica que existía y que se venía planteando en ese momento. Y acá hay una cuestión central a tener en cuenta, que es el aspecto más, si se quiere, de el actor principal que plantea Perón. Ustedes saben que del año 39 al 41, él hace un viaje a Europa. Él pasa por España, por Italia, por Alemania. Bueno, obviamente que ahí están las acusaciones fáciles de decir que ahí habló con Mussolini, ahí habló, y ahí justo pasó y lo vio a Hitler, y el peronismo es nazi, porque incluso es la propaganda que hacía, y es la lógica de la propaganda que se hacía. Y compañeros y compañeras, esa era la concepción propagandística de la época, no tenía que ver con Perón, con Mussolini o con Hitler, también tenía que ver con Norteamérica, que tenía esa forma de relación y de vinculación en términos de publicidad y propaganda. Digo para tener en cuenta, porque si no, lo que sucede muchas veces, y nos sucede a todos, que cuando, y por ejemplo, paréntesis, se desintegra Alemania, todos los que vienen a Alemania, que vienen a Argentina, son todos nazis. Ahora, los cuadros que fueron a Norteamérica, ninguno es nazi. Entonces, todos los que tenemos nosotros son nazis y están en Bariloche. Ahora, la mayor cantidad de cuadros que fueron, en realidad que son la mayor cantidad de cuadros que fueron a Norteamérica, esos son todos democráticos. Y eso en ningún momento lo discutimos y lo charlamos. Entonces, ahí él ve, cuando ese viaje le permite a Perón concebir el desarrollo del modelo industrial que se planteaba en esa época. Esta idea de la centralidad en el capital industrial y capital industrial internacional, pero como contrapartida, esta cuestión de el trabajo organizado en fábrica, el trabajo en fábrica como el núcleo central de la contraparte del capital. Por lo tanto, él cuando viene a Argentina, no es que no es que dijo, bueno, yo en realidad la Secretaría de Previsión, de Trabajo y Previsión la voy a elegir porque me parece que la cosa va por ahí. También él ve, incluso en este viaje, la centralidad que para la etapa tiene el mundo del trabajo y el trabajo en fábricas. Por lo tanto, él ahí es donde retoma esta idea de Secretaría de Trabajo y Previsión, y es si se quiere, el punto de apoyo desde donde va a pensar el proyecto. Es decir, la clase trabajadora como nuevo actor, como actor que va a sostener este proyecto que él va a plantear. Pero acá hay algo que agregar para actualizarlo en este momento o incluso para estas discusiones. Él plantea el actor
o el trabajo, perdón, los trabajadores como la columna vertebral. Ahora, él después, en el modelo que plantea, él plantea a los trabajadores organizados. Porque acá hay un problema y hay un mecanismo que muchas veces se confunde, que no es la clase trabajadora en general, es la clase trabajadora como columna vertebral y como ordenador de ese modelo que va a sostener el proyecto, pero organizada. Y ahí está la centralidad que le va a dar al mundo del trabajo y al trabajo organizado. Y ahí está la centralidad que en esa coyuntura le va a dar a la CGT. Digo, para tener en cuenta, porque si no hay discursos muy lindos que a veces cuando son generales, a todo nos cierra, pero después uno tiene que avanzar en la discusión en función de la clase trabajadora en general, pero la clase trabajadora organizada es a la que apunta Perón y la que trabaja Perón. Por eso es tan importante esta idea de incluso el modelo sindical argentino. Digo, el modelo sindical argentino, y nosotros lo podemos ver en el resto de Latinoamérica, y esto es muy claro, compañeros y compañeras, no es que mal de mucho consuelo de tontos, pero vayan a países, o vayan, ahora es imposible, pero conozcan países como Chile, incluso como Brasil, como Uruguay, como Ecuador, como Colombia. No existe un movimiento obrero como existe en Argentina. Hay una cuestión que a veces sucede, es que nosotros naturalizamos cuestiones que tienen que ver con nuestra tradición y con nuestra historia, que eso tiene que ver con un pensamiento de una tradición histórica que se llevó a acción y se organizó de una manera determinada. Eso se llama el modelo sindical argentino. Digo, y ahí tenemos que poner un foco, porque es contra eso que van. Contra el modelo sindical argentino. Después nos pueden gustar más, menos los dirigentes sindicales, nos pueden parecer, no están yendo contra dirigentes sindicales, están yendo contra una forma de organizarse, porque incluso fueron, digo, la dictadura militar, lo que quiso hacer es exterminar esto, en términos económicos, en términos políticos y en términos culturales. Hoy, algo de lo que les queda a estos grandes intereses financieros es en Argentina destruir esa clase trabajadora organizada y ese modelo sindical argentino. Digo, para tener en cuenta, cuando uno repasa el pensamiento estratégico de Perón y uno retoma y piensa de su viaje a Europa y cómo lo que él hace es, de alguna u otra manera, es entender la centralidad que tiene la clase trabajadora, pero darle un orden, e incluso en un país semicolonial, es decir, en Argentina. Entonces, ahí es donde entra incluso el aspecto político, el aspecto político organizacional del modelo que él plantea en términos del actor social que va a ser la columna vertebral de su proyecto. Y después, retomar, perdón, después vemos, yo no estoy leyendo las preguntas porque me pierdo, pero después en todo caso pasamos a la parte de preguntas. Y lo que sí, ahí después, ustedes piensen, y acá viene esta cuestión de incluso de retomar y de pensar de la tradición que incorpora el peronismo, es decir, él, incluso como pensador estratégico, como continuador, él dice, yo soy continuador, sanmartiniano, incluso dice de Irigoyen. Él dice del pensamiento de Irigoyen. Un dato, fíjense que ningún radical le pone a sus agrupaciones estudiantiles, a los compañeros que son de las estudiantiles, ninguno le pone la Irigoyen. Repasen, hagan un estudio, fíjense, y Irigoyen era radical, fíjense si hay alguna agrupación política que se llame la Irigoyen. ¿Por qué? Porque hay una cuestión histórica de tradición donde hay un momento histórico donde el irigoyenismo sintetizaba a toda una tradición histórica
de ese movimiento que empieza a consolidarse a principios del siglo, que son esos extranjeros que vienen a la Argentina, e incluso ese Estado que empieza a agrandarse el sistema estatal, y el irigoyenismo más, obviamente, todos esos sectores que van a trabajar al campo, los trabajadores rurales, y el irigoyenismo es la tradición que sintetiza y le da cuerpo a todo eso. El problema, y acá hay una cuestión importante a dar cuenta en lo que significa un pensamiento estratégico, es decir, poder hacer el ejercicio de pensar como Perón, que hay un momento histórico donde el Partido Radical, es decir, la UCR, en este caso la alvearista, es decir, la que en un momento obstaculiza el desarrollo de este movimiento nacional irigoyenista, y hay una tradición de un pensamiento nacionalista que existía en eso, que se sintetizaba en Forja. ¿Sí? El pensamiento de Forja, que la R es de radical, es decir, la R de Forja es radical. Yo digo, y hago hincapié en esto porque hay muchos compañeros que se olvidan de esto, muchos compañeros radicales que se olvidan de esto, pero hay muchos compañeros que se olvidan de esta tradición histórica que incorpora el peronismo, que son a este gran movimiento popular que en un momento se ve obstaculizado por el Partido Radical, conducido por Alvear, que no puede caminar por el camino del movimiento nacional. Por lo tanto, este gran movimiento nacional no estaba expresado en la UCR. Digo, ustedes piensen, este nacionalismo es el que empieza a denunciar en los años 30 y principios de los 40, es decir, Forja en 1945 se disuelve, empieza a denunciar esta idea de la vinculación con el imperialismo inglés. Digo, con el imperialismo en general, pero con el imperialismo inglés. Y ahí tenemos incluso una discusión, fíjense cómo es esto, una discusión entre los fundadores de Forja, puesto en la figura de Jaureche, pero Scalabrini Ortiz, que no era parte de Forja, que era parte de Forja, pero que no se lo aceptaba en un primer momento, porque estaba en la discusión en torno a, para ser parte de Forja, tenés que estar afiliado al Partido Radical. Y era una discusión que había, que Scalabrini Ortiz no estaba afiliado al Partido Radical, pero que tenía que ver con una discusión en ese momento donde el partido político no era expresión de esas grandes mayorías populares que incluso se oponían a esos grandes negocios que armaba la oligarquía nacional con Inglaterra. Digo, esto también es entender cómo son los procesos populares, de los grandes procesos de crisis de los partidos políticos que van caminando el camino de un movimiento nacional que es el que sintetiza Perón, el que incorpora a todo y le da un orden Perón, con una tradición política, con una organización política, en lo que se conoce como el 17 de octubre, pero que en realidad no es el 17 de octubre, porque la vinculación directa que él tenía con las grandes mayorías populares, es decir, yo siempre doy el mismo ejemplo, a mí ahora me meten preso y la gente no sale a la calle a buscarme a la Plaza de Mayo. Perón hacía 2 años y medio que se venía juntando con los grandes sindicatos, y con los sindicatos hay una vinculación directa con los sindicatos que tenía que ver con una cuestión estratégica, que era lo que hablábamos de lo que él vio en Europa, la centralidad que tenía el mundo del trabajo y los trabajadores. Eso es una estrategia llevada a una práctica. ¿Sí? Eso es ver la coyuntura política internacional llevada a una práctica que se da con una vinculación directa. Eso es el 17 de octubre. El 17 de octubre es el momento donde se produce ese vínculo entre lo que se venía construyendo como tradición histórica, incluso sanmartiniana, irigoyenista, que encuentran la identificación con un líder que retoma todo eso y le da sentido
al proyecto nacional. Digo, eso es lo que me parece importante que retomemos y pensemos cuando hablamos de un pensamiento estratégico en términos doctrinarios, en términos de movimiento e incluso en términos de la lógica de cómo concebir esta independencia económica, es decir, cómo se construye la independencia económica. Y por último, retomar una tradición histórica que existía en esa coyuntura, que él retoma incluso, que la piensa como plataforma política, incluso la vio y la anticipó, es decir, la vio y la anticipó 40 años antes, que tiene que ver con la tradición latinoamericana. Es decir, la tradición latinoamericana del pensamiento de Perón. ¿Sí? Perón, esto que nosotros vemos como el ABC, Argentina, Brasil y Chile, y él en un momento plantea esta idea de el continentalismo como plataforma hasta donde él llegó, es decir, él llegó como tradición histórica y donde cuando él pasa la inmortalidad, él vio en la época del continentalismo. Ahora, él anticipó, y eso es un pensamiento estratégico, que dice, vamos a una etapa universal. Es decir, vamos a una etapa universal. Ahora, la etapa universal no puede no pensarse si no es en la lógica continental y nacional, retomando las tradiciones de nuestro pueblo. Porque ese es el problema. El problema es que nosotros vayamos a lo universal y lo local sin pasar por lo continental y lo nacional, y no retomar nuestras tradiciones históricas. Digo, esto es lo que ve y lo que retoma Perón y el peronismo, y eso también era una época, con el APRA, con la Revolución Mexicana, con los procesos de Vargas en Brasil. Digo, esto tiene que ver cuando uno piensa el ABC y cuando piensa la idea de una unidad latinoamericana, una unidad iberoamericana, una unidad continental y universal, la tiene que pensar como plataforma de poder a la hora de pensar una estrategia. Él no plantea una idea dicotómica, o estoy en lo universal, o estoy en lo continental, o estoy en lo nacional. Él dice, yo pienso lo universal desde lo continental y lo nacional. Y lo nacional es lo que me da el punto donde yo me puedo anclar para pensar en términos de escala lo continental y lo universal. Digo porque es una discusión que se trabaja en la actualidad y que se discute entre esta dicotomía o entre esta antinomia entre lo global y lo local, entre lo universal y lo local. Si a mí no me lo permiten pensar en términos de escala, el problema que tengo es que lo universal, solo con lo local, en realidad yo respondo a esos intereses globales. Pero digo, y con esto cierro y te dejo la palabra, Aritz, digo, y en esto soy autorreferencial porque es lo que me pasó a mí, y a veces cuando a uno le pasa y le cae la ficha, esta idea de no nos comamos que Perón no tenía un pensamiento integral. Yo a los compañeros que tienen menos lectura de Perón los invito a que lean los libros de Perón y les va a pasar lo que me pasó a mí. Les va a pasar lo que me pasó a mí, que es, no decís, claro, ahora entiendo por qué tenían que esconder a este tipo. ¿Sí? ¿Por qué lo tenían que esconder? Porque en realidad, si sale a la luz el pensamiento de Perón, tiene una integralidad y una complejidad, y es tan apto para retomar nuestras tradiciones, que lo único que hay que hacer es actualizar, pero hay muchas cosas, compañeros, que ya están escritas. Hay muchas cosas que ya están escritas. Y lo digo así porque hay muchas cosas que uno lee y ya están escritas. El problema es no entender y no volverse un hombre de los museos del peronismo, que lo único que hace es, no, mirá, Perón, acá era un genio y esto, y mirá, Pero no, también tenemos que actualizar. Es decir, también tenemos que actualizarlo, porque si no actualizamos el pensamiento del peronismo, podemos cometer un error. Por ejemplo, no entender que hoy la clase trabajadora
no es la misma clase trabajadora que pensó Perón. Hay algo distinto. Por ejemplo, que del 100% de los trabajadores en Argentina, hoy hay un 40% de pobres. Es decir, que hoy no tienen un trabajo formal. Por lo tanto, si no hay un trabajo formal, con la organización de los trabajadores en una central sindical no nos alcanza. Hay un sector que nos está quedando afuera. Digo, esto no lo vio Perón, pero no lo vio Perón no porque en realidad se le escapó, porque su realidad material no era posible, no era posible de ver esa coyuntura. Entonces, invito compañeros a retomar esta idea de que el pensamiento estratégico es un pensamiento integral, de que el pensamiento de Perón retoma nuestras tradiciones históricas e incluso retomar esta idea de que el peronismo y el pensamiento del peronismo tiene una complementariedad entre el aspecto económico, entre el aspecto político y entre el aspecto filosófico. El problema es leerlo fragmentadamente y no entenderlo como una totalidad a la hora de abordar este pensamiento. Bueno, gracias, Tico. Yo imagino que todos deben haber planteado algunas preguntas para después, pero bueno. Bueno, ahí le pasamos la palabra a Aritz y bueno, y después seguimos discutiendo. Bueno, muchísimas gracias, compañero, para ti, conmigo, a la agrupación, los felicito por la patriada. Buenísimo la biblioteca. Yo comparto plenamente lo que dice Patico. Hay un montón de elementos del pensamiento de Perón que son fundamentales para entender la historia argentina, que mal se enseña en la universidad. Nuestra universidad es hija de la derrota del movimiento obrero. La primera gran derrota del movimiento obrero del siglo XX fue la del 55, y ahí se escribe una historia, que es una historia que dijo que la Universidad de la Dictadura que volteó a Perón es la Universidad de la Época de Oro. Imagínense, toda esa gente que tenía las manos bañadas de sangre en una dictadura fue la que escribieron la historia intelectual del peronismo. Y el segundo gran momento de la derrota del movimiento obrero fue el 76, que también fueron contra un gobierno peronista. Los 24 de marzo se olvidan que la que sacaron en helicóptero es la presidenta Isabel, la vicepresidenta de la fórmula del 62%. Y ahí se escribe otra historia oficial, que es la que se rubrica la vuelta de la democracia. Entonces, buena parte de lo que uno aprende en la universidad, lo que Patico y yo aprendimos, es hijo de una derrota política, del 55 y del 76. A ambos momentos, de rodilla a la clase obrera, los intelectuales de la oligarquía, adornado de progresismo, plantearon que el peronismo, como dice Patico, no tenía doctrina, no tenía filosofía, e incluso cosas absurdas y ridículas de las relaciones de Perón con el movimiento obrero, con las relaciones internacionales y la política. Entonces, primera cuestión, comparto como dice Patico, hay que volver a una parte oculta o mal enseñada de la historia argentina, hay que leer a Perón. Y después porque Perón conduce una revolución exitosa, digo, entonces tiene muchos elementos para resolver los problemas ahora. Perón se va en el 55, deja un país sin deuda externa, Perón repatria, compra la deuda externa, nacionaliza el Banco Central, depósito bancario, y pleno empleo. Hoy Argentina tiene un PBI de deuda externa, más de 350.000 millones de dólares, 50% de pobres, 50% de informalidad, y una pobreza estructural que fue el costo de la derrota del peronismo, el 30%. De la vuelta de la democracia, ahora del 83, nadie sacó al 30% de la pobreza. Algunos la subieron al 50%, como fue el 2001 y que es la situación actual, pandemia mediante, ¿no? Entonces, también hay que ver eso. Hay que leer a Perón porque fue el líder de una revolución exitosa. Perón se fue el tercer gobierno nacional. Usted piensa en Perón muere el 1 de julio del 74. Hoy el Producto Bruto Interno de la Argentina, el conjunto de producción de bienes y servicios, es el del año 1974. Si uno lo mide en dólares reales con la inflación del dólar, hoy la Argentina tiene la misma estructura económica del año 1974. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en el año 74 la pobreza castigaba a no más de 700.000 trabajadores. Hoy hay 15 millones de argentinos en la pobreza. Entonces hay que volver a Perón porque fue líder de una revolución exitosa. Y la revolución sí cae por la violencia de la oligarquía, por conflictos internos, pero las dos veces Perón cae con un baño de sangre en manos de la oligarquía. Entonces hay que volver a Perón porque los argentinos no tenemos otra experiencia de revolución exitosa.
ni en nuestro país, incluso en América Latina. Uno puede ver el caso de la Revolución Cubana, por ahí fue la más estable, esos sistemas que cambian de régimen, pero si uno ve el resto de los procesos políticos en América Latina, ninguno tuvo el mismo nivel de éxito. Vean lo que ocurre en Venezuela ahora, y digo, ya sé que esto es más complejo, pero bueno, también Perón encarna una experiencia histórica que le da unos niveles de bienestar al desarrollo de nuestro país que no tiene antecedentes ni en nuestro país, ni insisto, ni tampoco en buena parte de América Latina. Ninguna revolución tuvo ese nivel de éxito. Imagínense, el primer Perón se fue del gobierno, con pleno empleo, habiendo repatriado la deuda externa, sin pobreza prácticamente, habiendo declarado la universidad gratis 22 de noviembre del 49, habiendo universalizado el sistema de salud. El primer Ministerio de Salud lo crea Perón después de la reforma constitucional, haciendo energía atómica y produciendo aviones. Ninguna revolución de América Latina pudo condensar eso. Incluso las revoluciones socialistas que producían aviones lo hacían con dictadura, como fue la Revolución China o la Revolución Rusa. Después, para evaluar si la Revolución China fue mala, háblenlo con los chinos, no me compete a mí. Ahora, no hubo ninguna revolución, insisto, que tuvo tantos logros y que pudo articular el bienestar social con el desarrollo científico industrial. Insisto, lo mismo, la Revolución China o la Revolución Rusa, para hacer aviones o energía atómica como hacía Perón, tuvieron que hacer una dictadura. Y en el caso de la Revolución Rusa, terrible dictadura. Pero yo no me voy a referir en general a Perón, sino a un texto de Perón, a una obra de Perón, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Este es un texto que se formula, uno supone, entre fines del 73 y principios del 74. Perón plantea los lineamientos generales de este documento el 1 de mayo, en la apertura de las sesiones legislativas del Congreso de la Nación Argentina. Presenta parte de este documento, su reunión de gabinete el 31 de mayo, y la publicación se va a hacer bastante después, es casi póstuma, porque Perón frente a la Asamblea Legislativa da un discurso que es la introducción al modelo. Ese documento le llega completo al gabinete, pero al público en general recién le va a llegar en el 76. Y le va a llegar, había una dictadura en el país, de versiones clandestinas que reproducen el borrador que había formulado Perón junto con Vicente Damasco, que es el gran, podemos decir, el gran organizador del modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces, primera cuestión, insisto, un texto cuyo lineamiento generales Perón plantea en la apertura de las sesiones, dialoga con su gabinete, poco tiempo después Perón muere, el 1 de julio del 74, sale a la luz de manera medio clandestina, con algunas copias que no necesariamente eran todas iguales, pues se fueron manoseando, de un documento que tiene Vicente Damasco. Vicente Damasco era un militar cual Perón designa como secretario de gobierno. Perón crea una secretaría de gobierno con un decreto, el 539 del 74, y lo pone en la primera línea Vicente Damasco, que es quien, insisto, el gran organizador del modelo argentino para el proyecto nacional. Y el subsecretario de Damasco era Ángel Monti, un planificador que había sacado un librito que se llama Proyecto Nacional, Razón y Diseño, y ahí uno puede ver parte de los elementos que aparecen en el modelo. Insisto, el modelo es obviamente Perón, y el modelo es obviamente Vicente Damasco y Ángel Monti. Y el modelo obviamente tiene antecedentes en la misma tradición de la Revolución Justicialista. En el año 44, Perón crea el Consejo Nacional de Posguerra, se le encomienda a Figueroa. Figueroa era un español que venía escapando de la Guerra Civil Española, era un tipo muy enfrentado con las tendencias de izquierda comunistas en España, y que había participado en la organización del Consejo Nacional de Posguerra, que el Consejo Nacional de Posguerra lo que hace son las bases de los planes quinquenales, en realidad el primer plan quinquenal. Entonces el modelo argentino, insisto, tiene un primer gran antecedente, que es la creación de un Consejo Nacional de Posguerra, la formulación de un plan, y 5 años después, ya en el año 1949, Perón presenta la comunidad organizada. Entonces uno, para hacer una analogía, la comunidad organizada era la doctrina. ¿De qué? Del plan de gobierno, que se organiza como constitución en el 49 y como planes quinquenales. Y uno va al modelo argentino para el proyecto nacional. Nuevamente, el modelo es algo así como la doctrina, es algo así como la comunidad organizada. ¿Para qué? Para tener un proyecto. Esto es interesante, son dos palabras distintas. Modelo argentino y proyecto. Primero, para tener un proyecto, que saber qué queremos, de dónde venimos,
qué es lo que vemos hoy que hay que resolver y hacia dónde vamos. Solamente si un pueblo tiene claro esto, puede construir la unidad de destino. No hay nación si no hay unidad de destino. Una unidad de destino es un proyecto colectivo, un principio de solidaridad social entre sus miembros, una organización de poder que le da entidad. Entonces Perón dice que hay que tener un modelo, una doctrina para saber el proyecto. Si no sabemos qué somos, no sabemos hacia dónde queremos ir, que soy uno de los males, no digo del peronismo, sino de la política argentina. No se sabe qué es ser argentino. Y no se sabe, obviamente, si no sabes qué sos, no sabes qué es lo que querés, no sabes hacia dónde vas. Y la Argentina de la muerte de Perón está a los tumbos como nación. Digo, no hablo de un partido en particular, digo como nación. Argentina innegablemente es un Estado fallido. Un país que el 74 ahora es igual económicamente y multiplicó por 15 la pobreza cuando la población se multiplicó por 2, es un Estado fallido, fracasado. Y en parte, ¿por qué somos un Estado fracasado? Y bueno, porque no tenemos un modelo argentino, no tenemos una doctrina, no sabemos qué somos, y obviamente no sabemos, si no sabemos qué somos, no sabemos cuál es el proyecto al cual aspiramos. Entonces, el modelo argentino suponía la articulación en términos análogos, si uno lo analoga a lo que era en su momento la comunidad organizada, que era el modelo argentino, la doctrina argentina que Perón planteó en un congreso de filosofía, y eso deriva en los planes quinquenales en el primer gobierno. Entonces Perón hace un modelo argentino y eso deriva en el plan trienal. Entonces, insisto, lea el modelo argentino, lo voy a comentar más puntualmente ahora, tiene 3 partes, el discurso de Perón en la Asamblea Legislativa, una introducción y el texto, más conceptual y más orgánico. Pero también lean el plan trienal, porque el modelo es doctrinario. Después hubo un plan concreto de gobierno que quedó descontinuado por la dictadura, que se presenta también en el año 1974. Insisto, un modelo para un proyecto. El proyecto donde está desarrollado minuciosamente en el plan trienal. Tienen que leer el plan trienal y el modelo. Son 2 patas del mismo proceso. Este texto, obviamente, su gran antecedente es este que les mencioné. Consejo Nacional de Posguerra, Comunidad Organizada y planes quinquenales. Pero también es hijo de un debate de la década del 60. Y esto es interesante verlo. En la generación del 60 militar todavía había un sector bastante planificador, a diferencia de lo que ocurre a partir del 76 con Martínez de Hoz. Uno miraba a los militares del año 60, a mí hay uno que me gusta, en la Universidad Nacional de Lanús reeditamos los trabajos, en realidad las editoriales de una revista que se llama Estrategia, que es Enrique Gugliarmelli. Enrique Gugliarmelli es un militar que inicialmente participa en la Revolución Argentina con Onganía y después se diferencia con Onganía. Centralmente cuando Onganía hace una rosca con Alzagaray y empieza un proceso de extranjerización de la economía. Pero la generación de los 60, que por ahí anda Vicente Damasco, es una generación, insisto, que todavía tenía entre los cuadros militares planificación. Este que comentaba Patico, que viene de la época de San Martín. Si hay algo que ha tenido la Argentina entre los militares, planificación. Por eso los 2 grandes proyectos de país los hicieron los militares. Roca, Perón. Te puede gustar uno o el otro. Perón funda el Estado moderno. ¿Y por qué lo funda Perón y no político? Porque Perón era un militar y Roca era un militar. Y posiblemente tenían pensamiento estratégico, cosa que buena parte de la clase política carece, porque la clase política es una clase. Y como clase económica se reproduce vendiendo a la Argentina la soberanía del orden internacional. Y piensa el mercado electoral. Es difícil que un político piense los intereses nacionales. Se actúa como clase, piensa los intereses de la clase. Entonces, para reproducir la clase política hay que manejar el mercado y venderle los votos a cambio de soberanía. Entonces, no es casualidad que Roca y Perón son los 2 grandes organizadores, porque son militares y tienen pensamiento estratégico, cosa que lamentablemente buena parte de la dirigencia política adolece. Entonces, la generación de los 60 militar, todavía había sectores con pensamiento estratégico. Y no quiero decir que estuvo bien la Revolución Argentina, estoy en contra de los golpes de Estado, incluyendo el de 66. Pero sí quiero reconstruir un espíritu de época que permitió que tipos como Vicente Damasco tengan un imaginario. Vicente Damasco no era un militar del primer peronismo. Era un tipo que pueda ir generando un esquema de trabajo para llegar a ese documento. Entonces, por ahí anda Enrique Gugliarmelli, que es para mí de los mejores de esa generación, Osiris Villegas. Osiris Villegas es un tipo fundamental del golpe del 66 y crea el Consejo Nacional de Desarrollo, el CONACE, que por ahí también anda Gugliarmelli. Carlos Jorge Rosas, este era un tipo militar que era un admirador de Nasser. Nasser es el tipo, un militar que conduce el proceso de descolonización británica de Egipto, que lo raja en el 64. A Onganía, antes de llegar al poder, se lo saca de encima.
Entonces también el modelo es hijo de esos militares que todavía en la década del 60 tenían ciertas ideas de la planificación. Y esos militares empiezan a tender puentes con un universo de civiles. Y también empiezan a haber grupos de civiles en los años 60, algunos antiperonistas, como era Oscar Barsaschi, que empiezan a plantear también ideas similares a lo del modelo. El tema es que Oscar Barsaschi era un tipo de izquierda liberal, un tipo muy crítico del peronismo, con posiciones de planificación muy parecidas a las del Partido Comunista, lo cual le dio a su obra poco impacto político. O sea, fue un tipo que por ahí fue más influyente en Venezuela, se lo he leído más como un intelectual que el impacto que podía tener en Argentina. ¿Qué idea planificadora iba a tener por fuera del peronismo? Ninguna, porque buena parte de los programas liberales son antiplanificador porque creen que el mercado planifica, o sea, el establishment financiero internacional manda, en resumen. Pero había otro, que es Ángel Monti, el que les comenté, el segundo de Damasco, y otro tipo que es importante para la historia de la sociología, que se llama Enrique Míguez. Este tipo es fundamental, muy influyente en La Baña, y muy influyente en la década del 80. Lo que pasa cuando lo rajan de la universidad en el 55, se va a laburar a la universidad privada, y bueno, y se lo enseñó poco en la universidad pública, lamentablemente, y se enseña el ignorante de Gino Germani, un ideólogo del terrorismo en la Argentina, un tipo apologético del golpe de Estado, tipos a los cuales realmente le han hecho mucho daño, no solo a la sociología, una escuela de ignorancia, sino le han hecho mucho daño a la democracia, ¿no? Porque con palabras difíciles justificaban hechos terribles, como un bombardeo de Buenos Aires. Pero bien, el modelo argentino es hijo de ese proceso, insisto. Tipos como Barsaschi, Monti, Míguez, civiles y también militares que tenían todavía la idea de planificación en la cabeza. Una idea que en la Argentina la perdimos totalmente. El último que arrimó para ese lado era Julio De Vido, y por eso estuvo preso, ¿no? Fue el último planificador de la democracia en los últimos 30 años, digo, o por lo menos con una capacidad de éxito, de incidencia, tipo que inauguró centrales atómicas, que tuvo una política satelital. Fue el último tipo planificador con capacidad de incidir en el poder, porque después están los que cagan tinta, como dice Jauretche en la universidad, pero eso es otra cosa. El modelo, como les comentaba a ustedes, tiene tres partes. Insisto, el modelo lo discute Perón, con su gabinete el 31, lo presenta el 1 de mayo, y la pluma está fuerte Damasco, y Monti, entre otros. Vicente Solano Lima, suponen que participan muchos. El modelo tiene tres partes. El primero, la presentación, que es el discurso de Perón en la Asamblea Legislativa, que es un texto bien doctrinal. Y hay muchas de las cuestiones que planteaba Patico. ¿Qué es el modelo argentino?, dice Perón. Bueno, es un modelo que plantea la liberación. Ahora por ahí esto suena, liberación es un hecho antiimperialismo, colectivismo, en esta época de individualismo que tenemos hoy, liberal o progresista, que son dos caras de un concepto similar, que es la supremacía, la soberanía del individuo, y el desprecio frente a lo colectivo. Entonces, Perón que dice, nuestro modelo tiene que ver con la liberación. ¿Y qué no es liberación? El imperialismo y la dependencia. Es deshonroso para el modelo argentino, dice Perón, para el ser nacional, someterse al imperialismo económico, político, científico, cultural y ecológico. Y en esto se adelantaba Perón para la época, hablar de ecología. Y Perón lo veía bien, Perón dice lo mismo que plantea el Papa Francisco, que ahora se nos pide a nosotros manejo ecológico del Amazonas y eso para un países europeos que destruyeron todo, y dice Perón, bueno, el problema de la ecología es un problema que se va a dar en los países del tercer mundo porque son los principales ambientes de disposición de los recursos naturales. Entonces dice Perón, el modelo argentino tiene que ver primero con la liberación, y la liberación que es la negación del imperialismo en su faceta económica, política, científica, cultural y ecológica. Entonces, primera idea fuerte del tercer gobierno peronista, liberación. Viene un gobierno a reconstruir y hacer una revolución. Y de hecho lo hace, lean el plan trienal. Es un proceso revolucionario. Dice segundo Perón, dice, la revolución se va a hacer con métodos no violentos. No es la sangre, dice Perón, lo que va a conducir el proceso de liberación. Imagínense, esto lo decía Perón, mientras el ERP mataba a dirigentes sindicales, mientras le habían metido un corchazo a José Ignacio Rucci, se habían cansado de matar gente. Perón se levantaba todos los días, le llegaba al parte del ejército de inteligencia un reguero de sangre. Se cansaban de matar dirigentes políticos. Y en la década del 60, bueno, buena mayoría de los dirigentes que morían eran obviamente dirigentes gremiales. Alonso, Bandor, Rucci. Si alguien puso muertos, son los dirigentes sindicales.
Entonces Perón lo dice en el 74, dice, muchacho, no es con sangre esto. Del otro lado del árbol le dijo, no, que es un gobierno burgués, dice, como es un gobierno burgués, sus militares son el brazo armado de la burguesía, entonces mataban militares, cuando Meler mataba militares, tomaban un cuartel, había colimba y le metían corchazos a los colimba, digo, porque la guerra, como se planteaban, es la guerra, y no es tan racional como plantean los libros de historia de los 70. Entonces Perón dice, el modelo nuestro no es eso. Nosotros no somos la Revolución Rusa ni la Revolución China, y no vamos a entrar degollando, ni somos los jacobinos de la Revolución Francesa. Esta es una revolución en paz. Lamentablemente no le dieron bola y siguieron cagándose a tiro, y fue ingobernable la Argentina, y se murió Perón y fue un reguero de pólvora. Pero Perón lo dice, y anoten, Perón dice, el método no es la sangre, lo dice Perón en la apertura de sesiones. Se había bancado que mataran a Rucci, ¿no? Pobre hombre, tuvo una paciencia, pobre viejo. Tuvo una paciencia, que Dios me libre, pobre hombre. Dice, nuestro modelo, dice, insisto, es una revolución pacífica que construye la democracia social. Democracia social. Hoy tenemos el imperio de la democracia liberal. Se puede hacer todo en el sistema actual menos liberal. Se puede ser liberal progresista o liberal liberal. Pero no liberal no se puede, te censuran. Entonces dice, pero nosotros vamos a hacer una democracia social, que es antiliberal. Con Perón había marxistas, había tipo más de derecha, ¿qué los reunía? El antiliberalismo. Donde, como decía Patico, la columna es el movimiento obrero nacional. Y Perón dice, la columna es el movimiento obrero nacional en un conglomerado de actores, por eso Perón habla de movimiento más que de partido. Entonces dice Perón, nuestro modelo particular, los trabajadores, que es el eje, por eso tenían tanta, con Perón llegan a diputados, senadores, hoy prácticamente no hay dirigentes gremiales en las listas, lamentablemente. Entonces dice Perón, tenemos que articular un modelo, y nuestro modelo articula actores, no individuos. La idea del individualismo es del liberalismo. ¿Y qué tenemos que articular con los militares? Hoy no tenemos política militar. También venimos de un trauma de la dictadura, en parte es comprensible, pero en parte es el costo de nuestra derrota. Un país como el nuestro, de rodillas, no tiene derecho a tener política de defensa. Argentina no tiene derecho a tener política de defensa después de Malvinas y los tratados de Madrid. Estamos de rodillas frente al colonialismo británico. Entonces hoy Argentina no discute el mundo militar porque es una semicolonia económica, entonces no tiene derecho a tener política de soberanía. Pero Perón en su momento, en el modelo, dice el modelo, tenemos que tener un modelo que articule en un gran movimiento nacional la acción de los trabajadores, los militares, la iglesia, el empresario nacional, los intelectuales y la juventud. Esto lo plantea Perón en el discurso de apertura de la legislatura. Después, en el marco de que Perón plantea el 31 de mayo en el gabinete el tema del modelo, bueno, había discusiones con los jóvenes, unos sectores que se iban de la plaza. Y Perón dice en la apertura, nuestro modelo, dice que articula el movimiento, no tiene que ver con un partido, va a crear un consejo para el proyecto nacional. Y había una idea muy fuerte que apareció en el gobierno de Alberto Fernández, que la demoró, después la sacó y se desinfló como un globo, y que era la idea de un consejo nacional, donde no sean los partidos políticos, que es la representación individualista y liberal de la democracia, y que sean las organizaciones libres del pueblo los sujetos de la soberanía. Entonces Perón dice, vamos a crear un consejo para el proyecto nacional. ¿Por qué? Porque los partidos políticos es una organización liberal, un hombre, un voto. Dice Perón, a mí me interesan las organizaciones, que es una soberanía colectiva, un voto. Entonces dice Perón, mi modelo es la democracia social en el marco del ejercicio de la política concertada. Entonces dice, voy a crear un consejo donde haya representación partidaria, pero donde haya representación por sector, colectivos sociales. Y ahí Perón, en el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, que es esa especie de preámbulo del modelo, habla de las cuestiones que decía Patico. Dice, el mundo se une, en la revolución de las comunicaciones, hoy con Internet está fuera de discusión, dice, el mundo va hacia la universalidad, y dice Perón, y en el marco del universalismo, el mundo tiende a los continentes. La Unión Soviética era un continente, la Comunidad Económica Europea era y es un continente, China, 1.200 millones de personas, es un continente. Entonces, ¿qué es lo que planteaba Perón? El mundo se universaliza, tiende a unificarse por un proceso de revolución tecnológica y la industria del capitalismo, pero tiende a universalizarse en regiones.
Y Perón ratifica algo que ya había dicho el primer gobierno: tenemos que continentalizar la conciencia nacional, y dentro del continentalismo Perón habla de Latinoamérica, claramente. Y en eso es muy coherente, lo había planteado en su primer gobierno, y lo va a ratificar en el tercero. Y la política exterior del tercer gobierno peronista, en eso hay que estudiarla porque fue sumamente coherente. Visita del presidente panameño, Torrijos, que después se le cae la avioneta, ¿viste? Todos los dirigentes latinoamericanos. Negociaciones comerciales con Cuba, por ahí todavía no nos devolvieron la plata a los cubanos, seguía Atilio Borón diciendo que hay que cancelar la deuda. Si uno mira la política exterior del tercer gobierno peronista, fue eminentemente latinoamericana. Y uno va a Cuba, están los Falcon todavía, que compraron con el préstamo que le dio Perón. Entonces, ahí Perón dice continentalismo. Dentro del continentalismo, uno propio, latinoamericano, en un mundo que tiene que ser tercerista. Y Perón afirma acá el derecho a la autodeterminación nacional. El derecho a la autodeterminación nacional. Nosotros, como argentinos, dice Perón, tenemos nuestro modelo, tiene derecho a ejercer su sentido existencial de manera única. Nosotros no vamos a invadir ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos, ahora tampoco vamos a permitir los abusos sobre nuestro país. Y en el tercer gobierno justicialista, muy coherente con esto, hay una comitiva que va a Argel, hay reuniones ahí con ese mundo en erupción, descolonizado de los 60 y los 70, hay reuniones con Gaddafi, por eso después Gaddafi nos manda aviones en Malvinas. O sea, hay una política exterior del tercer gobierno. La Argentina entra regularmente a los países no alineados, que es muy coherente con el modelo, y esto es lo que decía Patico. Son ideas, son doctrinas, pero que tienen anclaje en lo práctico. No es el piribiribi típico de la universidad de la que yo vengo, es todo piribiribi. Para afuera son todos Che Guevara, pero para adentro son todos conservadores. Entonces Perón dice, con este modelo tenemos que planificar, dice Perón, y con este modelo tenemos que hacer una nueva constitución. Y crea con el decreto 1046, en el mes de abril del 74, una comisión para la reforma constitucional. Insisto, la planificación deriva en el plan trienal. O sea, el modelo argentino, insisto, el modelo es el ser nacional. ¿Para qué querés el ser? Para tener un proyecto. Bueno, ese proyecto, ¿dónde condensa? En el plan trienal. Y la reforma de la Constitución en el tercer gobierno justicialista queda trunca. Queda trunca por el nivel de conflictividad social y por la muerte prematura del líder. Entonces el modelo tiene, insisto, el discurso de Perón de la Asamblea Legislativa. Segundo, un prólogo. Acá Perón ratifica algo que había dicho en la apertura de sesiones. El proyecto tiene que ser nacional. Para tener un proyecto hay que tener un proyecto de nación. Y para tener un proyecto de nación hay que tener un modelo, hay que tener un ser. Tenemos que preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Perón en el prólogo al modelo dice, hay que debatirlo con todos los sectores. No es que vos cagás tinta y salen los proyectos. No es que vos haces un proyecto, la provincia lo discute con 3 asesores, lo publica en la página y se lo manda por mail y van a las universidades a explicarlo. No, no, el proyecto se hace de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Porque dice Perón, de eso depende no solo la capacidad racional de tener un buen plan, sino la capacidad de implementarlo. Se está discutiendo la hidrovía, y lo tendrían que haber discutido con Smith, de Dragado de Balizamiento, o con Infran, el sindicalista, porque si no vas a hacer pavadas, y sí, parece que van a hacer pavadas con el rollo de la hidrovía. Entonces Perón en eso la tenía claro, dice, una planificación tiene que salir con las organizaciones libres del pueblo, porque si no, puede que llegues a diagnósticos erróneos y que tu solución sea errónea y la capacidad de implementarlo políticamente sea nula. Ahí Perón en el prólogo ratifica su vocación de reforma constitucional, y ahí Perón plantea algo en el prólogo al modelo que es anticipatorio de su muerte, y dice Perón, la idea vence al tiempo, y es hora de institucionalizar la revolución. Esta es una idea que aparece en Conducción Política, su clase del 51, pero que retoma en el modelo. Esa idea, insisto, que es el momento de institucionalizar la revolución. Generar las condiciones para que ese proceso supere a los hombres. En un gran resumen, porque el modelo hay que leerlo, digo, no. En última instancia, pueden creerme a mí o no, pero lo de menos. El tema es que los entusiasme para que lo lean. Después el modelo tiene 3 partes. Una primera parte, uno podríamos decir más de doctrina y de diagnóstico, una segunda parte más de doctrina y de recomendaciones para la implementación, y una tercera parte, una conclusión. En la primera parte, Perón introduce elementos que ya venían en los planes quinquenales. Recomiendo leer los planes quinquenales, por eso me he aburrido, pero hay un librito que es el manual práctico del segundo plan quinquenal,
donde también hay una explicación bastante didáctica de cuestiones similares que aparecen en el modelo. O sea, el modelo tiene una explicación didáctica y popular y accesible al pueblo de cómo construir su modelo y cómo implementar el programa. Y ahí Perón en el modelo hay una primera parte conceptual, define qué es la doctrina, en línea con lo que comentaba Patico, cómo juega el justicialismo como una doctrina más, la diferencia entre doctrina y ideología. Ahí habla de la importancia de tener una doctrina. La doctrina del peronismo es un humanismo de base cristiana. Esta doctrina aparece claramente en la comunidad organizada. Perón dice, traemos de Grecia la vocación de vivir en sociedad, traemos de Roma la vocación estatal de organizar las relaciones humanas, y traemos del cristianismo la igualdad de todos los hombres frente a su Dios. Eso lo dice Santo Tomás. Entonces esta idea de comunidad organizada doctrinal aparece nuevamente en el modelo, donde Perón habla de la importancia de tener una doctrina y la particularidad de la doctrina justicialista. Después habla, para alcanzar los objetivos, de la centralidad de las coincidencias nacionales. Ustedes sepan que si uno se pregunta por qué volvió Perón, porque lo trae centralmente la CGT, segundo la juventud, pero también hay con Perón toda una lógica de articulación política. Hay una reunión de Perón con Balbín, en realidad de sus hombres con Balbín, la hora del pueblo. Después hay una mesa más grande con otros partidos y se firman las coincidencias programáticas. Y en base a estas coincidencias programáticas, este modelo es ratificado, lo mismo que el plan trienal en el Congreso. Perón tiene apoyo del Partido Radical para buena parte de estas medidas. Entonces Perón fue tejiendo la unidad nacional. Y plantean en el modelo esto de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, si uno mira en la antesala del modelo, es hora del pueblo, coincidencias programáticas, y después lo que se llamó el pacto social, que son acuerdos nacionales entre Estado, empresas, entre movimiento obrero, empresas, y Perón va tejiendo todo este sistema. Entonces se habla de la necesidad de las coincidencias nacionales. Y después hay un capítulo de los antecedentes. Perón ahí habla de la situación argentina, de la importancia de aumentar la demografía. Ahora que digo yo esto, va a sonar como que yo soy un hombre de la derecha satánica católica. Perón decía que había que impulsar la demografía, que la gente tenga más hijos. Ahora no está de moda esto que digo yo, ¿no? Plantearse que un país como el nuestro, Argentina, que necesita 80 millones de personas, y hoy tiene 40, que el eje sea la política para que no tengas hijos, no es una preocupación colectiva, sí es una preocupación individual, del individuo que quiere abortar. Ahora, la pregunta es, si Perón te diría, ¿cuál es el problema de la colectividad? ¿El aborto o el cuidado de los niños? Y hay que discutirlo. En Argentina nacen 800.000 nenes por año. En el conurbano bonaerense, de cada 4 veces come solo uno todos los días. O sea, hoy tenemos un niñocidio. Entonces, en términos de colectivos, uno debería discutir qué es lo estratégico hoy, el derecho a no nacer o el derecho a nacer. Y hoy en América Latina no se garantizó el derecho a nacer, hoy no se puede nacer en América Latina. Hoy el 75% de los nenes son pobres. Entonces, claro, cuando Perón encara este tema, en el modelo, ¿qué es lo que dice? Tenemos que poner ante todo la colectividad, y el problema es la baja tasa de natalidad. Ese es el problema de la colectividad. Por eso en este punto seguramente hoy mucha gente no va a compartir lo que dice Perón. Después Perón acá habla de los medios de comunicación, del neocolonialismo, esto es fundamental, sumamente actual, de la dependencia científica, de la ideología consumista, y un montón de elementos de la situación argentina sumamente actual. El planteo científico es espectacular. Esto es brillante, el tema de Perón. Habla hasta del posgrado, por ejemplo, de la soberanía científico-tecnológica como base de la independencia económica. Piensa que Perón hace aviones, hace tractores, hace barcos, hace energía atómica, y eso es bocho, eso es soberanía científico y tecnológica. Y lo vimos crudamente en este año y medio de pandemia. O sea, algo que demostró la pandemia, que somos un país súper subdesarrollado. Zoom es una plataforma norteamericana, que pagamos divisa para mantenerlo, y todo lo que yo estoy diciendo ahora va a una base a los Estados Unidos, todo. Hay un robo del 100% de la producción cultural argentina. Entonces, bueno, eso muestra que somos un país súper subdesarrollado. Y estos son los temas que planteaba Perón: dependencia científica y tecnológica, dependencia de los medios, problemas demográficos, problemas sociales, problema ideológico del consumismo, del individualismo. Todas estas cosas son las del modelo. Hay una segunda parte que Perón habla ya de su implementación, de la importancia de la comunidad, de la importancia de discutir el hombre argentino, de defender la familia argentina. Ahora lo mismo, defender la familia argentina. Defender la familia argentina. Esto no está de moda hoy. Parece que defender la familia argentina solo es un tema del movimiento obrero. El movimiento obrero es la familia.
Cuando Perón reforma la Constitución en el 49, el capítulo 13 era los derechos de la familia. La familia es la unidad básica de la sociedad. Ahora hay un ataque radical contra la familia. El último actor que defiende a la familia es el movimiento obrero, los convenios colectivos, que los padres puedan cuidar a los hijos, que los padres puedan cuidar a la familia. Hoy esto está en duda, quieren destruir la familia en nombre del individualismo. Liberal, liberal, liberal progresista. Perón habla también de la organización institucional, de cómo organizar el Estado, y nuevamente en la comunidad organizada habla de la centralidad de los sectores nacionales, del rol del gobierno, los partidos, los trabajadores, los intelectuales, los empresarios, las fuerzas armadas. Y hay una tercera parte, muy cortita, donde Perón hace una conclusión, habla de los problemas mundiales, de los temas de la superpoblación de los países centrales, de la guerra por los recursos naturales. Y Perón en la conclusión afirma algo que venía diciendo, que ya venía planteando Patico, que es la necesidad de inscribir el modelo argentino para el proyecto nacional en una perspectiva continental y latinoamericana. Y si quieren acá, compañeros y compañeras, dejo para poder escuchar ustedes y que sigamos la conversación de manera más ida y vuelta. Muchísimas gracias. Ahí fuimos dejando, Alex, los libros que ibas mencionando. Igual los otros que mencionaste, la comunidad organizada, está todo en la biblioteca, y cualquier cosa los podemos ir buscando y agregar. Eso también es una idea de que se va construyendo colectivamente el espacio, así que si quieren